Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de equilibrio estable e inestable. El- Vamos a ejemplificarlo directamente con un caso particular. Vamos a ir por una isobara. Yo te doy un ejercicio en el cual tenías que calcular la entropía de este proceso. Supongamos que partimos de acá, de un hielo a una temperatura muy baja, y bueno, le entregamos calor, lo ponemos en contacto, o sea, lo vamos dando, lo ponemos en contacto con una fuente térmica, va absorbiendo calor, esa fuente térmica va aumentando la temperatura. Si la presión es constante, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Bueno, hasta que llega un punto en el cual ese calor que le vamos dando es suficiente como para ir rompiendo las ligaduras del sólido y convirtiéndolo en líquido. Eso ocurre en esta región. Como es un cambio de fase, fíjate que acá no cambia ni la presión ni la temperatura, es esta recta que hay acá. Una vez que tenemos todo líquido, nuevamente empieza ese calor empieza a, a aumentar la energía cinética de las moléculas se empiezan a mover ahora cada vez más rápido, o sea, aumenta la temperatura, este, aumenta el volumen, hasta que llega a este punto en el cual la energía es tan alta, el calor que le entregamos es tal, que alcanza para empezar a romper las ligaduras del líquido y convertirlo en vapor. Entonces lo que ocurre es que cuando empieza a pasar eso, la temperatura no aumenta más. O sea, toda la energía no sigue produciendo aumento de la energía cinética, que sería la temperatura, sino que lo que va haciendo es ir rompiendo esas ligaduras. Y eso ocurre en una presión tal que la cantidad de moléculas que tenemos que pueden hacer esto es suficiente y está en equilibrio con la superficie del agua. Entonces la presión tampoco aumenta, porque se evaporan moléculas y moléculas se condensan, eso se produce, se hace un equilibrio, o sea que vamos a ir desde el punto E hasta el punto B sin aumentar la temperatura y sin aumentar la presión. Va a ser una isoterma y una isobara. En el punto B, todas las moléculas están en estado de vapor, o sea que a partir de allí nosotros seguimos en contacto entregándole calor, y esa entrega de calor le va haciendo aumentar la temperatura, hasta que, bueno, esto va a ser la forma que conocemos de gas ideal, ¿no? Acá ya tiene las propiedades de gas ideal, entonces se aplicará esa fórmula, que por B igual a RT, o sea, a presión constante, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, etc. Supongamos, bueno, esto está hecho al revés, está hecho en la dirección de A hacia B, ¿no? O sea, en lugar de darle calor le vamos a quitar calor. Entonces, supongamos que partimos de un punto A, vapor, le quitamos calor y llegamos al punto B, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y tenemos los puntos, la superficie del equilibrio, esta superficie, tenemos el punto A, el punto B, el punto E, el punto F, todos esos puntos pertenecen a la superficie, ¿no? O sea que todos los puntos que no están en esa superficie no son puntos de equilibrio. Bueno, esos puntos de equilibrio se llaman puntos de equilibrio estable. Supongamos que el sistema está en vapor, está en A, y supongamos que lo hacemos llegar hasta un punto C, ¿no? Ese punto C está encima de la superficie de equilibrio. Por lo tanto, es un punto que se va a llamar sobreenfriado. ¿Por qué sobreenfriado? Porque está a una temperatura menor que la que debería estar en el equilibrio. Si se llega a introducir alguna impureza o si se llega a modificar, por ejemplo,
en la cámara de niebla de Wilson vimos eso. Lo que ocurre es que inmediatamente va a pasar al estado estable. El estado de equilibrio estable para esta presión y para esta temperatura es el F. Entonces, inmediatamente, así en forma así espontánea, va a aparecer, en cuanto aparezca alguna perturbación a ese equilibrio, es un equilibrio que es inestable. Entonces, apenas pueda, va a caer al estado de equilibrio que corresponde. El estado que corresponde es F. Pero F es líquido. ¿Tá? Es un estado líquido. O sea, vamos a tener dentro de ese vapor, inmediatamente va a aparecer una especie de burbuja. Veamos al revés. Supongamos que venimos líquido y vamos calentando, pasamos por el estado E, y supongamos que seguimos calentando ese líquido, y llega un líquido sobrecalentado, a un estado D. Ese estado D está dentro de esta curva, de esta superficie, está ahí adentro, en línea de puntos, está por adentro. O sea, esto es un líquido que está sobrecalentado, está a una temperatura mayor de la que debería tener a esa presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que inmediatamente, apenas se modifique de alguna manera, ese equilibrio es un equilibrio que es inestable, ¿no? Es como poner en equilibrio, a ver, para hacerlo gráfico, vos tenés este estado es un estado de equilibrio, pero es un equilibrio inestable. Si lo movés para acá, va a caer para acá, y si lo movés para acá, va a caer para acá, ¿no? Entonces, la idea es esa, justamente. Que acá apenas se pueda perturbar de alguna manera, va a caer acá. Y se va a convertir en vapor. No sé si alcanzaste a ver esta película, creo que en la clase no la pudimos ver. El etanol es para la reflexión. Y ahí puso uranio. Y ahora pone alcohol. Y ahora simplemente prende la luz. Bueno, eso es un ejemplo. Acá pone distintos tipos de fuentes radioactivas. Y esto se puede hacer solamente incluso con los rayos cósmicos. O sea, uno va a ver cada tanto eventos que suceden. Y la idea es, bueno, si uno pone campos magnéticos, puede estudiar las trayectorias de las partículas, ver los radios, calcular las masas, las velocidades. Eso es un ejemplo. Después vimos este ejemplo también. Este ejemplo es similar, pero ocurre en otro cambio de fase, en la fase líquida
a sólida. Lo que tenemos ahí es un líquido sobreenfriado que no está en el estado estable, está a una temperatura menor a la que debería tener, a presión atmosférica, o sea, debe ser menor a cero. Y está en estado líquido, pero no es estable, entonces apenas aparece una perturbación, pasa inmediatamente al estado sólido. Y acá tenemos otro ejemplo en el cual, esto lo van a encontrar mucho en internet, hay mucha gente que hace esto, pone una botella de agua en la heladera, y la tenés que poner justo, ¿no? O sea, tiene que estar justo antes de que te congele, y no la podés sacar antes, porque si la sacás antes no va a llegar a la temperatura que tiene que llegar. Pero bueno, una vez que lo sobreenfriaste, esto está, bueno, no sé la cerveza a qué temperatura se vuelve sólida, pero apenas hay alguna posibilidad de que salga de ese estado, y cambia de estado y va directamente al sólido. Y el último ejemplo es este ejemplo de un día frío en Australia, y lo que vemos es esto. Bueno, vos podés buscar, vas a ver que vas a encontrar un montón de videos muy interesantes, este, muy increíbles, en el cual se ve este tipo de transiciones. Y se ve lo que se llaman los estados lábiles, son estados que no son estables. Son estados de equilibrio, pero que se pueden perturbar y, inmediatamente. Ahora veamos en qué consiste esos estados. Bueno, un proceso espontáneo solamente puede tener lugar si la entropía aumenta. El estado final de equilibrio corresponde a la mayor entropía. Esto es algo que suscitó ciertas preguntas en la clase, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, qué sé yo tengo este estado y tengo este estado, y este tiene una cierta entropía, entropía A, y este tiene una entropía B, y bueno, ¿y qué quiere decir? Que si ese estado de equilibrio tiene que tener una máxima entropía, entonces ¿cómo puede ser? Bueno, estamos entendiendo el concepto de equilibrio de una manera un poco diferente, ¿no? Eh, el, a ver, yo creo que lo ejemplifiqué de esta manera. Si vos tenés, vos agarrás y alzás a un nenito, lo tenés y está todo el sistema en equilibrio. Si yo suelto, el nenito se va a caer, ¿no? Y va a ir a un estado de menor energía. Eh, entonces, el tema es que uno tiene ciertas constricciones, y dentro de esas constricciones el sistema llega a un equilibrio. Una vez que salen esas constricciones, y bueno, el sistema evolucionará hacia el estado que le corresponde al equilibrio. Eh, Nosotros demostramos en clase, por ejemplo, que en un proceso espontáneo, o sea, un proceso natural, un proceso aislado, todas esas palabras que dijimos, es un proceso en el cual lo dejamos que evolucione solo, entonces solamente va a ocurrir en la dirección en la cual la entropía aumente. Nosotros podemos hacer un proceso en el cual disminuimos la entropía. O sea, podemos pasar un estado, hacer algo y lo llevamos a un estado de menor entropía. ¿Está? Lo podemos hacer, pero a expensa de otro trabajo externo, de alguien que haga algo. No es un trabajo, no es un proceso que lo va a hacer en forma aislada. Y por otro lado, tengamos en cuenta, si consideramos toda la entropía del universo, entonces, bueno, el proceso va a ocurrir, si es reversible, toda la entropía del universo no va a cambiar, y si no, va a aumentar la entropía del universo, porque
Si sumamos la entropía del tipo que está moviendo otra vez al sistema a esa posición, bueno, nos va a dar que la entropía del universo sigue aumentando. Demostramos lo mismo con el calor, con la energía libre de Helmholtz y con la de Gibbs. Acá teníamos una constricción, digamos, que esto ocurría cuando el sistema está en contacto con una fuente de calor, ¿no? Y inicialmente está en equilibrio con la fuente y finalmente está en equilibrio con la fuente. O sea, es un sistema que evoluciona con una única fuente de calor, y no es necesariamente un isoterma. Si fuese un isoterma, esto sería igual. Y con la energía de Gibbs, lo que demostramos es que si el único trabajo que existe es el termodinámico, ocurriría esto, que el estado final tiene menor energía que el inicial. Y acá tenemos otra restricción, ¿no? Que tiene que estar en contacto con un entorno, o sea, ya no es solamente una fuente de calor, sino que es un entorno, tiene temperatura y presión constante, ¿no? Esas serían las condiciones. Entonces ahora, si nosotros logramos tener esos estados, ¿no? Tenemos estados metastables. ¿Qué quiere decir metastable? Metastable quiere decir que yo tengo al nenito alzado. Entonces es un estado estable, es un estado de equilibrio. Pero si yo suelto al nenito se va a caer. Bueno, acá es lo mismo. Si el sistema, por ejemplo, está encerrado en una envoltura diabática rígida y tiene dos partes que están a diferentes temperaturas y están separadas por una pared adiabática, entonces yo, bueno, si yo saco la pared, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y el sistema va a ir de una entropía a una entropía mayor. Ahora, supongamos que el sistema está en contacto con una única fuente térmica, ¿no? Y está dividida por una partición. Y hay distintas presiones, ¿no? Pero la temperatura de contacto es la misma. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando saque esa pared, va a pasar a un estado con una energía libre de Helmholtz menor. Bueno, ahora supongamos más restricción, ¿no? Supongamos que yo tengo el sistema, está encerrado, qué sé yo, pero tengo no solamente la misma temperatura, sino que tengo la misma presión en ambos lados. Tengo una pared móvil y se ponen en la misma presión, ¿no? O sea, esa pared se va a correr hasta que, de acuerdo al número de moles, de acuerdo a lo que sea, pero va a estar a la misma temperatura, digamos, a la misma temperatura inicial, a la misma presión. Cuando suelte esa pared, ¿qué va a pasar? Va a evolucionar a un estado de G final menor al inicial. O sea, todo esto va a pasar cuando salga del estado metastable y le saque la restricción que lo mantiene en ese estado metastable. Esa sería la cuestión acá de equilibrio. Bueno, esto vimos de gas real. Está en el otro video, así que no hace falta que te lo explique. Y lo que quiero ver acá es, bueno, todo esto estaba para demostrar que la energía libre se conserva, digamos, es la misma en todo este camino, en todo el cambio de fase. En el trayecto EB, la energía libre, la energía de Gibbs es la misma. Eso lo podemos ver simplemente, la energía de Gibbs es, a ver si está la fórmula acá. ¿Dónde está la fórmula? Bueno, la energía de Gibbs depende de la temperatura y depende de la presión. ¿Sí? Es menos S por dt y es B por dp, ¿no? O sea, tiene un diferencial de temperatura y un diferencial de presión. Entonces, si vos vas por un camino en el cual la temperatura es constante y la presión es constante, quiere decir que no estás cambiando la energía libre, la energía de Gibbs, la G.
Por eso GF es igual a G. La G del fluido es igual a G del vapor. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos bajando la temperatura? Supongamos que hacemos un gráfico ahora de G en función de T. Y eso es a una presión constante, ¿no? O sea, estamos haciendo esto, de G en función de la temperatura a una presión constante. Bueno, lo que va a ocurrir es que a medida que acá, que vamos moviéndonos por esta curva, bueno, acá este proceso nos va a llevar desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Y una vez que estamos en el punto B, vamos a ir hacia el punto E. Ahora, el punto E, en este gráfico, está a la misma temperatura. O sea, está acá y simplemente es como si fuésemos no sé, adentro de la hoja. No sé, no nos estamos moviendo en esta dimensión. Y tampoco se está moviendo la altura, ¿no? O sea, es la misma temperatura y la misma G. O sea que todo este punto es toda esta recta que está acá, que la vemos como un punto, porque no varía. O sea, tanto el punto E como el punto B, como todos los puntos que hay en el medio, tienen la misma temperatura y el mismo G. Luego, cuando vamos de E hacia F, bueno, vamos a tener este camino y vamos a llegar hasta el punto B. Entonces esto sería el trayecto en una proyección GT, ¿sí? Que la podemos hacer perfectamente. Ok, ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un líquido sobreenfriado? Cuando tenemos el punto C. ¿Qué significa eso? Y que estamos yendo por este camino y llegamos a un punto C. ¿Qué significa el punto D? El punto D es un punto que está a mayor temperatura que esto. O sea, estamos yendo así y seguimos por este camino y llegamos a este punto. Ahora, estos puntos claramente tienen mayor energía que el estado, o sea, estos son puntos que son lábiles, y este es el punto estable. Entonces, apenas tengamos una pequeña perturbación o apenas podamos moverlo un poquito, este punto va a caer al punto que corresponde a la menor energía, que sería A, o a la menor energía, que sería F. O sea, de C va a pasar a F y de D va a pasar a A. Eso es lo que ocurre y se puede ver en este plano. Acá podemos ver lo siguiente. Como dijimos, G es menos S de T más V de P, ¿no? Entonces la derivada de G respecto de la temperatura es menos S. Y podemos hacer esta derivada en este punto, en esta parte, o sea, en el punto B, y podemos hacer esta parte en el punto E. O sea, lo podemos hacer acá, cuando está el líquido, y acá cuando está el vapor. Y lo que vemos que la pendiente, acordate que nosotros el camino estable, digamos, el cambio de fase, se produce así, de A a B, de B a E, pasa por todos estos puntos que están acá, por todos estos puntos, que sería este punto, y después va de B a F, va así. ¿Tá? Y fíjate que acá hay una discontinuidad en la derivada, o sea, la derivada no es continua. Eso significa, y acá vemos que, es más, esta derivada esta pendiente es mayor que esta, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos queda es, si ponemos acá los signos, es que la entropía del vapor es mayor a la entropía del líquido. Cosa que tiene sentido, ¿no? Como que el vapor es más desordenado que el líquido. El líquido está más ordenado y el sólido es más ordenado. O sea que esta cosa va a ser positiva.
Y esta entropía es, ya dijimos, ¿no? TdS es el calor, pero como esto es un proceso de cambio de fase, es un calor a presión constante, o sea que es la entalpía, y también podemos decir que es el calor latente, ¿no? O sea, la entropía es Q sobre T, y como T es constante, simplemente va a ser esto, y esto es mayor que C. ¿No? Tanto L como T son mayores que C. O sea, lo que nos está diciendo es que acá hay un cambio dependiente, y bueno, no sé si queda claro, qué sé yo. Yo creo que el dibujo y las ecuaciones son claras y que yo estoy hablando arriba de un texto que no hace falta mayor detalle. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Acá estoy haciendo lo mismo con D y A. Que dice acá C y F son dos estados posibles a la misma temperatura y presión, pero la energía de C es mayor que la de F. Por lo tanto, es posible la transición espontánea de C a F, que es de un equilibrio metastable a estable. Lo mismo pasa con D y A. Y B y E son puntos de equilibrio neutro. La sustancia puede existir indefinidamente en cualquier fase o en ambas. O sea que todo esto es reversible y puede pasar de acá para allá, de allá para acá. Si la sustancia no pasa por estados metaestables, o sea, por ejemplo, hace de F, E, BA, la curva consta de dos segmentos, esto, la transición vapor a líquido es de primer orden, porque G es continua, fíjate que no cambia, pero la derivada de G no es continua. Eso se llama la transición de primer orden. Acá vemos lo mismo que acabamos de ver, acá es lo mismo que acabamos de ver acá, ¿no? G en función de T. Entonces tenemos una pendiente, otra pendiente, y G es continua. Y tenemos que esta derivada es menos la entropía y esto es menor a cero, ¿no? O sea que el cambio de derivada no es cero. Y acá tenemos lo que ocurriría con la presión, G en función de la presión, a una temperatura constante ahora, ¿sí? Si hacemos ese gráfico, bueno, tenemos que esta derivada va a ser el volumen. Y nuevamente vemos que el volumen pega un salto también, ¿no? El volumen del líquido, el volumen del vapor no son iguales. El volumen del vapor es mucho mayor que el. Y eso también se expresa acá, ¿no? Porque acá tenemos una derivada y acá tenemos otra derivada y esta derivada es mayor que esta. Entonces, nuevamente, vemos exactamente análogo esto. Y acá también vemos una transición de primer orden. ¿Por qué? Porque el G es constante, hace así, hace así. No deja de ser constante. Bueno, hace así, acá está haciendo un montón de puntos y después de acá hace esto. Pero lo que no es constante es la derivada. Y eso está un poco resumido acá. Acá tenemos de G de T es menos S, entonces vemos que en primer orden la transición acá es, G es constante, pero la derivada no. Lo podemos hacer de G de P y vemos lo mismo, vemos que G es constante, pero la derivada no. Podemos ver qué pasa con la derivada segunda. La derivada segunda respecto de la temperatura es la derivada, a ver cómo te lo puedo mostrar esto rápido, esto sería ds de t, ds de t, eso va a ser la, bueno, de acá sale, ¿tá? Se puede hacer acá. Va a salir acá, este es el calor, entonces sale Cp sobre T, y lo que vemos es que la derivada segunda
no es continua, ¿no? Claro, si la derivada primera no es continua, la derivada segunda no va a ser continua, ¿no? Y la derivada segunda, o sea, S, acá vemos que S tiene una discontinuidad, que B tiene una discontinuidad, y que la derivada segunda tiene una discontinuidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la derivada segunda respecto a la temperatura va a ser el Cp, y acá vemos la derivada la derivada cruzada, o sea, estamos haciendo la derivada esta respecto a la temperatura, que sería la derivada de B respecto a la temperatura. Y bueno, si B, esto es el beta B, y esto es el kappa B. Y vemos también que diverge, ¿no? Obviamente. O sea, si hay que derivar estas cosas, la derivada de esto es divergente. Y las transiciones de segundo orden son transiciones que son como estas, pero no solamente la función de Gibbs es continua, sino que la derivada de la función de Gibbs es continua. O sea, la entropía también va a ser continua y el volumen también va a ser continuo, ¿no? O sea, esta derivada, las derivadas, perdón, claro, la derivada primera va a ser continua, la que va a ser discontinua es la derivada segunda. O sea, este calor específico, por ejemplo, va a ser discontinuo. Y acá está el ejemplo. Acá la función de Gibbs es continua, pero su derivada también. O sea, esta es la derivada. La derivada es continua, pero tanto la derivada en función de la temperatura, como esto sería presión, como el volumen, ambos son continuos, pero las derivadas de estas derivadas no son continuas. Eso es una transición de segundo orden, y eso es lo que ustedes van a ver cuando vean, acá vemos por ejemplo que el calor específico diverge, una transición de primer orden, también en un segundo orden no, pero no es continuo. Y eso lo van a ver cuando, bueno, los que vean, por ejemplo, transiciones magnéticas o superconductores, van a ver que son transiciones, son cambios de fase, pero esos cambios de fase son un poco distintos a los que estamos acostumbrados porque no son continuos, no son de primer orden.